Hola a todas y a todos y bienvenidos en un nuevo video de Francés en tu vida. Hoy vamos a ver el tiempo verbal, le passé composé, el pasado compuesto, le passé composé, que es bastante complicado. Bien, entonces vamos a ver primero qué es le passé composé. Parler d'une action unique achevée dans le passé, bien, eso significa hablar de una acción única, una sola acción, achevé dans le passé, que ya terminó en el pasado. Bien, lógico. Permet de souligner le résultat ou la conséquence de cette action dans le présent. Permet de souligner, souligner de subrayar. Permite subrayar, bien, resaltar el resultado o la consecuencia de esa acción en el presente. Esa es la explicación. Vamos con un ejemplo para que sea más claro. Exemple. Hier, Michel a rangé son bureau. Hier, Michel a rangé son bureau. Ayer, Miguel ha ordenado su escritorio. Bien, escritorio es bureau, que bureau, bien, la pronunciación bureau, acuérdense que EAU es el sonido O, bien, bureau y la R. Bureau es también oficina, bien. Entonces, ayer Miguel ha ordenado su escritorio, acción única, acción única, ¿se entiende? Conséquence, consecuencia, le bureau est maintenant rangé, el escritorio ya está ordenado porque lo ordenó, bien. Y otro ejemplo, exemple, lien avec le présent, sería el enlace que tiene que ver con el presente, que ahí sería, il ne veut plus être si désordonné, él no quiere ser tan desordenado. Bueno, y ahora vamos a ver la formación, cómo vamos a formar el passé composé. El passé composé se forma auxiliar, bien, auxiliar es être ou avoir, bien, es ser y estar o tener, bien, uno de los dos vamos a tener que elegir, más participe passé, participio pasado de los verbos, que no es tan complicado una vez que los memorizamos. Vamos a ver mi cuadro. A ver, mi cuadro yo puse personas, quiere decir la primera persona del singular, la segunda del singular, la tercera del singular, la primera del plural, la segunda del plural y la tercera del plural. Bueno, después puse avoir, el verbo conjugado, el auxiliar conjugado, que siempre va a ser igual, y el être sería estar conjugado. Y acá en esta columna, las dos columnas, yo, acá en este caso del avoir, del tener, yo elegí tres verbos para que vean cómo se forman según los tres grupos de verbos franceses que tenemos. Primer grupo son los verbos que terminan en R, segundo grupo son los verbos que terminan en IR y tercer grupo son los verbos que terminan en DRE o IR y el resto. Entonces, como les expliqué, tenemos avoir, el verbo avoir, auxiliar avoir, que es el verbo tener, lo tienen que saber, para decir en la edad, lo reusamos, ese es j'ai, tu as, il, elle, on a, bueno, yo tengo, tú tienes, él, ella. Este on es el neutro, voy a hacer un video sobre el on para que sea más claro para ustedes, sería nosotros, es como nosotros, es como nous, después yo lo voy a hacer un video. Tienen, nous avons, nosotros tenemos, vous avez, ustedes tienen y ellos, ellas tienen, ¿bien? Ahí entonces tenemos la base, ya tenemos el auxiliar, ¿sí? Elegimos el avoir. Y luego yo elegí, como les expliqué, tres verbos. Por ejemplo, puse el verbo aimer. El verbo aimer es gustar, querer, amar, ¿bien? Aimer. Entonces es un verbo en R. Todos los verbos en R, en passé composé, van a terminar en E acento. Es genial, ¿no? Entonces yo diría, j'ai aimé con acento, le film, me ha gustado la película. O por ejemplo, con el verbo finir, que es un verbo del segundo grupo, termina en IR, finir. Por ejemplo, otra persona, nous avons fini, queda igual, en I. Nous avons, no importa si es plural. Nous avons fini a 18h. Nosotros hemos terminado a las 18. Fini, I. Y después, por ejemplo, con vendre, que termina en DRE, es el verbo vender, vendre. Voy a agarrar. J'ai vendu la maison. J'ai vendu la maison, yo he vendido mi casa, entonces todos los verbos que van a terminar en DRE van a terminar en NU, ¿bien? Entonces, estamos y después
pasamos al auxiliar être, que es ser y estar, en español, être. Ahí tenemos je suis, yo soy, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont, bien. Y otros verbos que van a ir con être, que yo ahora les voy a explicar cuáles van con avoir, cuáles van con être, así más claro para ustedes. Yo acá elegí uno solo, elegí partir, bien. Partir es el verbo irse. Ahí tenemos que tener cuidado porque con el être, si somos mujer, ahí vamos a tener que hacer el accord, quiere decir que vamos a tener que agregar una I. Si es plural, vamos a agregar una S, ¿bien? Vamos con el verbo partir, entonces, por ejemplo, je suis parti. Bueno, si soy yo que je suis parti, I, bien, puede ser un nombre. Martin est parti. En el caso que sea elle, que sea Marie, ou Mélanie, bien, ou Amandine, ahí, elle est partie. Tenemos que agregar una E, bien, porque es femenina. Nous sommes partis, vous êtes partis, y ils, elles sont partis. Ahí es importante porque es plural, ¿bien? Entonces, si es plural femenino, le agregamos, como yo puse acá, la I, la E y la S. Y si es plural grupo, bien, ponemos IS. Eso hay que tener cuidado con el être. Y ahora vamos a ver, en dos casos particulares tenemos el caso de la negación, bien, dans la négation. L'auxiliaire est encadré par deux termes de négation. Eso significa, en la negación, el auxiliar va a estar encuadernado por dos términos de la negación. Bien, el ne y el pas, por ejemplo. Ustedes saben que en la negación se pone el ne, verbo, pas, o por ejemplo el ne y el verbo y el jamais, y hay otras maneras, pero esas son las más usuales, ¿bien? Jamais es nunca. Ejemplo, vamos con un ejemplo más simple. J'ai rigolé. Rigolé es el verbo reírse, ¿bien? J'ai rigolé, ahí lo tenemos en afirmación, yo me he reído. J'ai rigolé, rigolé. Lo digo, yo no me he reído, bien, diría, je n'ai pas rigolé. Je n'ai pas rigolé, yo no me he reído. Fíjense, acá puse N apóstrofe, bien, ¿por qué? Porque el verbo que sigue, el auxiliar en este caso, empieza con A, una vocal. Cuando empieza la palabra, el verbo, con vocal o con H, yo tengo que sacar la E porque no puede haber dos vocales juntas en francés, porque si no, yo diría je ne ai pas, suena horrible. Entonces, para facilitar bien el habla, sacamos la E. Entonces, je n'ai pas rigolé. ¿Se entiende? Y en el caso de los verbos pronominales, los verbos pronominales son todos los verbos de acción, bien cotidianas. Por ejemplo, se laver les dents, lavarse los dientes, se coiffer, peinarse, bien, se maquiller, maquillarse, bueno, todos esos verbos de acción. Entonces, dans le cas d'un verbe pronominal, la négation encadre le bloc pronom auxiliaire. ¿Qué significa todo eso? En el caso de un verbo pronominal, la negación va a encuadernar el bloque pronombre auxiliar. Pronombre auxiliar. Vamos con un ejemplo, así se entiende esta explicación. Tenemos, je ne me suis pas trompé dans le calcul. Je ne me suis pas trompé dans le calcul. Yo no me he equivocado en la suma. Bien, tromper es el verbo equivocarse. Entonces, acá tenemos el ne, acá tenemos el pas, acá tenemos el pronombre me, del yo, bien, porque yo no me equivoqué, y el auxiliar être. Yo no me he equivocado en el cálculo. Y tromper, ven que termina con el acento porque es un verbo que termina en R el infinitivo. Bueno, y ahora vamos a ver qué auxiliar tenemos que usar. Bien, tenemos être ou avoir. Être sería estar o avoir tener. Bien. La mayoría de los verbos, para que sepan, va a ser con el auxiliar avoir. Avoir, que es tener. Bien, que yo puse acá. Le passé composé de la majorité des verbes se forme avec avoir. Pero hay que tener cuidado. Después tenemos avec, être, con ser y estar van a ser 14 verbos nomás, que nosotros en Francia le decimos la maison de l'être, la maison, la casa del ser y estar, porque son todos verbos que pueden suceder en una casa. Entonces, para que uno se acuerda, se va a acordar de la casita, entonces va a decir, la casita, entonces los verbos. Entonces tenemos todas situaciones que pueden ocurrir en una casa, por ejemplo, naître, nacer, mourir, morir, aller,
ir, venir, aller, ir y venir. Monter, subir, descendre, bajar. Arriver, llegar, partir, irse. Entrer, entrar, sortir, salir, apparaître, bueno, aparecer puede ser algo que puede aparecer, rester, quedarse, retourner, volver a ir, tomber, caerse, voilà, es terrible, tomber, y las formas compuestas de esos verbos, por ejemplo, revenir, que es volver a ir, revenir, volver, bien, tenemos re de acción de nuevo, remonter, volver a subir, repartir, volver a irse, y redescendre, por ejemplo, volver a bajar las escaleras. Bueno, y ahora vamos con un punto bastante importante. Si los verbos descendre, descendre es bajar, descendre, monter, monter es subir, pero también si lo podemos decir, remonter, volver a subir, rentrer, entrar, retourner, volver, et sortir, y el verbo salir, sont construits avec un COD, están construidos con un complemento de objeto directo, on utilise l'auxiliaire avoir. Bien, vamos a utilizar el auxiliar avoir, bien, tener, avoir. Ahora yo voy a ver con ustedes un ejemplo, así va a ser más claro. Exemple, vamos a ver dos ejemplos. À quelle heure tu es sorti ce matin? À quelle heure tu es sorti ce matin? ¿A qué hora tú has salido esta mañana? Bien. ¿A quelle heure tu es sorti ce matin? En esta frase no hay complemento de objeto directo. Vamos a ver una frase donde haya un complemento de objeto directo para que ustedes sepan darse cuenta, ¿bien? Mais, que espero, otra frase que va a tener un complemento de objeto directo, tenemos Tu as sorti les carottes du frigo hier soir? Tu as sorti les carottes du frigo hier soir. ¿Tú has sacado las zanahorias de la heladera ayer a la noche? Bien, ahí como lo ven está el avoir. ¿Por qué puse el avoir? Porque yo me tengo que hacer la pregunta para ver el complemento de objeto directo. ¿Sortir quoi? ¿Sacar qué? Entonces, complemento de objeto directo, les carottes, que va a ser les carottes. Saqué les carottes. Entonces ahí, como yo tengo un complemento de objeto directo, voy a utilizar l'auxiliaire avoir, bien acá. En este caso yo acá no puedo hacer pregunta, entonces no voy a tener complemento de objeto directo. Entonces voy a usar être. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Nos vemos muy pronto en nuevos videos de francés en tu vida. Espero que este video sur le passé composé le haya sido de ayuda. Es un video que muchísimas personas me dijeron, Mélanie, por favor, s'il te plaît, explique-moi le passé composé. Así que espero que le haya solucionado esta duda, esta gran duda sur le passé composé, que es toda una galaxia, para mí una galaxia de otro mundo. Así que bueno, ya saben que me pueden encontrar también en Instagram, en el Instagram de Francés en tu vida. Yo subo otras cosas, ahí subo, por ejemplo, artistas franceses, nuevos, pero también de época, ¿no? Así ustedes pueden conocer si no los conocen. Expresiones, subo también imágenes con expresiones que son muy usuales. Y me pueden encontrar también en el Facebook de Francés en tu vida. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.